¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Qué estoy diciendo, joven? Que la derivada de x es igual a m. Que Aproxima. la derivada es aproximadamente la pendiente en un punto, en dos puntos pegados. Eso es lo que trato de decir. O sea, yo tengo la derivada de un punto, es una pendiente. En ese caso, y aquí decimos que x2 es igual a x1 más h, donde h es el delta o diferencial. O sea que lo que estoy diciendo es que yo agarro h, que en realidad tendría que ser, permítanme, aquí. No sé si se entiende así mejor. ¿Se entiende, jóvenes? O sea, los dos puntos están tan pegaditos que dependen del delta x. En vez de delta x, la vamos a decir h. ¿Se entendió? Sí, Entonces, lo que estamos diciendo es que la derivada, aquí abajo, es el límite cuando h tiende a cero. Si h tiende a cero, entonces f de x es igual a f de x más h. ¿O no? sí, Sí, o sea, si esto se vuelve cero, ¿qué? ¿Me quedan lo mismo o no? ¿Sí o sí, no? Entonces el límite cuando estamos calculando la pendiente en un punto. Eso es lo que significa la primera derivada. Entonces, entre más chiquito sea h, más cercano será a la derivada. Entonces nosotros lo que vamos a decir, bueno, ¿y qué pasa si no se puede calcular la derivada? ¿Por qué? O sea, una función compleja. Aquí miren, esto es importante, esta simplificación. En vez de escribir x más h menos h, solo puse h. ¿Se puede o no se puede? Jóvenes, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede sí, quitar, se puede dejar la h o no? Y quitar las x. ¿Se cancelan o no se cancelan? Sí, sí, se cancelan. Si se cancelan, entonces al final esa es la ecuación con la que voy a trabajar. Que la derivada es el límite de f de x más h menos f. Ah, pero es que tengo, aquí está mal. Vamos a corregirlo. Porque aquí debe decir, no f de h, sino f de x debe decir aquí. Que hay un error. Hoy sí, hoy sí está correcto. ¿Se entendió? Entonces la idea es calcular la derivada aproximada. Pero vamos a calcular la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada. Entonces, partimos de la función. Entonces, díganme ustedes si lo que sigue después es la derivada correcta o no es la derivada correcta. ¿Es la derivada correcta o no es la derivada correcta?
¿Se acuerdan la derivada cuando un polinomio? Decíamos que este se multiplicaba al frente. ¿Y qué hacíamos con el exponente? Se le resta Restaba. 1. Se le restaba. Entonces, ¿eso cumple con esto? ¿Sí o no? Sí, Yo diría que sí. ¿Ustedes qué dicen? sí, Bueno, entonces, yo no sé si se acuerden de esta regla. O ya les olvidó. ¿Se acuerdan de esa regla o no? sí, O sea, si está multiplicando y pasa a dividir, el exponente cambia de signo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, al final, lo que me queda es esto. Y queremos calcular la derivada en x. En x igual a 2. Entonces, simplemente sustituimos. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, joven? negativo 3/4. Negativo 3/4, o sea, negativo 0,75. Pero resulta, imagínense que por alguna razón no se puede sacar la derivada. Entonces la pregunta es, ¿podremos calcularla a manera aproximada? Para eso tenemos que usar estas fórmulas. O sea que yo tengo que calcular hasta aquí. ¿Me? Entonces, para eso necesito f de x, que sería f de 2, ¿verdad? O sea, aquí esto lo vamos a hacer para x igual a 2. Entonces, me da 7,5. ¿Está correcto o no está correcto? ¿Está correcto el 7,5 o no? Sí, Entonces ahora sustituimos a 2,01. Y nos da 2,01. Y nos da 7,4925. ¿Está correcto? Usen la calculadora y pruébenlo, por favor. ¿Lo probaron? No lo probaron. sí, eso da Lick. Entonces, con esos 2 puntos, o sea, no tenemos la derivada en este caso, pues aplicamos la fórmula. Y miren, qué interesante, ¿cuánto les dio la fórmula? Revisen a ver si estaba en esa fórmula, Juan. En el cálculo, para que comparemos peras con peras. Hicieron el cálculo. Acuérdense que en una división, aunque yo no lo diga, hay paréntesis. Si no le ponen los paréntesis, le va a salir un cálculo diferente. Está correcto, jóvenes. Está correcto el segundo, por favor. No está correcto. Sí,
Ok, que está bien. está bien, ok. Entonces, eso, si hacemos un cálculo del error relativo porcentual, entonces, miren el error que bajito es 0,49%. O sea, no llega ni al 1%. ¿Me servirá eso? Sí. Bueno, entonces miren, resulta que yo para calcular la pendiente exacta, digamos que este es el que ando buscando, el centro. Entonces yo tengo tres posibles opciones de puntos. Puedo agarrar el centro y la izquierda, puedo agarrar el centro y la derecha, y puedo agarrar dos del centro. O sea que puedo calcularla con tres variaciones. Centrada, a la izquierda y a la derecha. ¿Se entendió? ¿O no? Tal vez si lo vemos. Entonces existen tres opciones de cálculo. La pendiente numérica en un punto. A la izquierda, al centro y a la derecha. ¿Se entendió? Fíjense los tres. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es... La diferencia es que a este le restamos, miren. La diferencia es que a este le sumamos y le restamos la mitad. Y a este le sumamos. ¿Le entendieron? Sí. ¿Se entendió, joven? Si se fijan, en los tres se cumple que queda H abajo. Los tres. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, se entiende, Eric. Ok. Entonces, si hacemos un ejemplo. Un ejemplo. Por ejemplo, a la izquierda quedaría así. F de 2 y F de menos 1,99. Al centro quedaría así. Y a la derecha quedaría así. ¿Le entendieron o no? Sí. Entonces, eso no sirve porque a veces hay funciones que solo se pueden calcular a la derecha o a la izquierda. Y algunas solo al centro porque en el mero punto no hay valores. Entonces eso me sirve. Ok, aquí viene la otra parte interesante.
¿Qué pasa si queremos calcular segundas y terceras derivadas? Para calcular la segunda derivada necesitaríamos la primera derivada. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Y para la tercera derivada ocuparíamos la segunda y para la cuarta ocuparíamos la tercera. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que necesitamos puntos suficientes para calcular esas derivadas. Entonces, si se fijan aquí, para calcular la derivada azul que voy a utilizar, ¿cuántos puntos ocupé? Ocupé 2 puntos, ¿verdad? ¿Sí o no? Para la primera derivada de x. Sí. Y para calcular la segunda derivada, necesito los 2 puntos, repitiendo el de en medio. O sea que en total, para encontrar la derivada 2, ¿cuántos puntos ocupo en realidad? Puntos originales. Ocuparía 3, ¿va? ¿O no? Sí, O serían 3. sí, se ocuparían 3, creo yo. ¿O qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Se ocuparán 3? Yo veo 3 que ocupé ahí, ¿o no? 3 para sacar 2 derivadas primeras y poder sacar una derivada segunda. Se ocuparía 3. Y para la tercera durada, ¿cuántos puntos ocuparíamos? 4. 4. Y así sucesivamente. ¿Le entendieron? Jóvenes, ¿le entendieron? Sí, Entonces, con el fin de simplificar la fórmula, vamos a decir que trabajaremos con Y0 cuando H0, Y1 cuando es una H, Y2 cuando es 2H. ¿Se entiende la nomenclatura? Y-1 cuando es -1H. ¿Se entiende, sí o no? ¿Se entiende, jóvenes? sí. Ok, miren. Aquí, no, pero aquí me estoy saltando. Aquí me salté. Ok. Entonces, demostraremos cómo obtener la segunda derivada como fórmula. Entonces, para eso, eh, para eso tenemos, por lo que tenemos
Esta. Esta es una derivada a la derecha. Y aquí lo que nos interesa es que esta derivada es aproximadamente igual. Por eso le quitamos el error. Entonces, para poder simplificarla, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos expresarla como esta sería y1 y este sería y ¿qué? 0, ¿verdad? Pero este es y prima y este es y. No, aquí no. No, aquí no lo voy a sustituir, lo voy a sustituir después. Ya van a ver. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, esto, pues necesitamos calcular. Perdón. Necesitamos calcular primero la primera derivada para poderla sustituir. Entonces, la primera derivada sería esta, usando dos funciones. Y aquí sí podemos simplificarlo, que eso es lo que yo quiero. Entonces, a esta la vamos a llamar y1 y esta la vamos a llamar y0. ¿Sí? Y la otra derivada sería de x1, no sería de, sí, x1, x1, x1. Y no la podemos sustituir. Y x1, a su vez, es x0 más h. Y x0 más h. Y aquí será x0 más h. Y este, bueno, vamos a copiar. Este sería 2h. Y Ingeniero, este dos sería, veces se suma H. sí, porque acuérdese que es x1 más h, que se vuelve a convertir. Entonces esto, miren, miren lo que va a pasar. Ahora sí ya puedo poner la nomenclatura de los y. Entonces este me va a quedar y, este, no, este va a ser y2, porque lleva dos veces h. Y este va a ser y1, porque ¿cuántas h lleva? Solo una, ¿verdad? Entonces ahora sustituimos en la segunda derivada y miren lo que va a ser interesante. Al sustituir en la segunda derivada, esta era la que teníamos. Sustituimos en la segunda derivada. Y miren lo que nos va a pasar. Entonces, este es esta derivada era y2 menos y1 sobre h. Y esta, ¿qué es? Es y1 menos y0 sobre h. ¿Se entendió?
Y simplificándola más, la vamos a poner aquí más, el signo arriba, los paso arriba, y eso me obliga a cambiar los otros. Y miren qué interesante. Me queda menos 2y1 más y0. Pero, no sé, bueno, vamos a ser formales para que no me salte pasos y me lo vean más rápido. Entonces aplicamos la regla de la cadena. Y entonces, ¿cómo nos queda la forma? Nos queda así. ¿Qué les parece? ¿Le entendieron el proceso? Ya viéndolo con un ejercicio. Esto solo es, la verdad es que no, ustedes no van a demostrar esto. Solo se van a aprender una regla, pero si lo hiciéramos, este es el proceso. Entonces, calculamos cada derivada parte. Convertimos lo que decimos aquí es que x1 es lo mismo que tener que x0 más 1h. Y también x2 es igual a x1 más 1h. Y a su vez sería igual a ¿qué? A x0 más 1h. Y finalmente sería igual a x0 más 2h. No sé si se entiende mejor ahí. Sí, Sustituimos. Utilizamos la nomenclatura de y simplificada. Finalmente, sustituimos toda la derivada. Finalmente, sustituimos las primeras derivadas en la segunda derivada. Simplificamos. Y al final, todo es para el final, la fórmula en términos de y sería esta. ¿Entendieron? ¿Entendieron, jóvenes? ¿O no? Jóvenes. sí, Pues yo creo que quedaría un poquito más claro si éramos un ejercicio mejor. Sí, es que el ejercicio, usted simplemente aprende la fórmula. Ya le voy a enseñar. Entonces, si yo tengo ejercicio de solución,
Vamos a pasar para arriba porque aquí. Vamos a reiniciar con eso. Ok, entonces, ¿ya están listos? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es encontrar la segunda derivada de 2. Para eso, primero calculamos la derivada exacta. La derivada exacta es, ¿cuál? Esa es la función. 3 por x a la menos 1 más 6. Y la primera derivada, aquí me salté un paso, la vamos a poner acá. La primera derivada es 3 por menos 1, menos 1, menos 1. ¿Se entiende o no? Sí, Hay algo aquí que... Ok. Entonces me queda este. Y la siguiente derivada, volvemos a aplicar, me queda el menos 2 al frente y le restamos 1. Entonces me queda 6x menos 3. ¿Está correcto o no? sí, Entonces, según esto, dice que la segunda derivada de manera exacta es 0.75. ¿Se entendió? sí, Ok. Entonces, vamos a calcular los diferentes x. X0, X1, X2. ¿Se entienden o no? sí, Ok, aquí vamos a arreglar. Este, a ver si puedo. Y este es el i. Este sería 0, 1, 2. Y aquí sería x cero, xy, perdón. Entonces, ahí calculamos el x0, el x1, el x2 y por lo tanto el y0, y1 y y2. ¿Vieron los tres valores? Jóvenes. sí, Y aquí lo vamos a poner un poquito más formal. Entonces vamos a decir que
que y sub i es igual al cálculo de la función en el x. Y ahí está. Revise que los varones el cálculo de con I0 y las damas con el cálculo de I1 y luego ambos calculan a ver si es cierto que me da 0.7. Prueben, jóvenes. Prueben, jóvenes. Sí, Probar. 0.7. 0.7 les da. Probaron, jóvenes, todos. Entonces, si se fijan, bueno, no medio exacto. Miremos a ver si nos da, aumentémosle los decimales porque debería dar igual. Aumentenle los decimales, un decimal más a todo. Vamos a ver el primero, sería 3 por 2 elevado a la -1 más 6. El primero de exacto. 0.01. El segundo le vamos a aumentar este. ¿Qué estoy haciendo? Aquí tengo un malo. Aquí me da, aquí está mal calculado. Aquí es 0. Y es 2. Y aquí 7.5. Ok, ahí está correcto. No sé por qué. Y el segundo, le voy a agregar un decimal. ¿Cuánto les da? 49, 25, 37. Sí, 37. Bueno, vamos a hacer un decimal para que no te... Me deje esta cosa. Ajá. ¿Y el tercero? Termina en 49. 48, 51, 49. Voy. 51, 40. 49. Entonces vuelvan a calcularlo todo. Aquí es 49 y aquí es 37. Calcúlenlo ahora. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, Juan? 0.75. 0 puntos. Ahí sí nos da, ¿verdad? Bueno, y le aumentamos las decimales, nos va a salir más de...
más exactitud. Pero el punto es que logramos un valor bastante cercano, ¿sí o no? Sí. Bueno, mire, para cumplir, ya lo vamos a hacer. Resulta, ¿se acuerdan ustedes del triángulo de Pascal? ¿O nunca lo vieron? Sí lo vi, pero creo que no me acuerdo muy bien. Bueno, miren, el chiste es el siguiente. Miren, si fíjense aquí, Y1, Y0. Resulta que todo esto se comporta como el triángulo de Pascal. Aquí está, miren. El triángulo de Pascal es una técnica que me permite desarrollar binomios. Entonces, este es, por ejemplo, cuando tengo A más B, o sea, A más B elevado al cuadrado, me quedaría el cuadrado del primero, más 2 veces será el AB más el cuadrado del segundo. Y cuando yo tengo A más B elevado a la cubo, entonces me queda 1, 3, 3, 1, ¿se acuerdan? Sí, Y ya le. así sucesivamente. A más B elevado a la 4. Ahora, ¿cómo se arma el triángulo de Pascal? El triángulo de Pascal tiene la característica siguiente. La característica que a los extremos que hay. Siempre hay un 1. Uno. Siempre hay un. Y la otra característica es que si yo sumo estos dos, me da 3. Y sumo estos dos, me da 3. Y sumo estos dos, me da 4. Y sumo estos dos, me da 6. Y sumo estos dos, me da 4. O sea que yo puedo consecutivamente ir creando los factores de ese triángulo. ¿Le entendieron, jóvenes? Vamos a ver aquí. O sea, yo puedo ir construyendo ese triángulo para cualquier derivada. Entonces, resulta que cuando la derivada es para adelante, yo puedo construir mi derivada hasta, miren, aquí me quedó la derivada quinta con 6 puntos. La primera derivada con 2 puntos, la segunda derivada con 3 puntos, la cuarta, la tercera con 4 puntos, la quinta. ¿Le entienden la lógica? Mañana vamos a hacer ejercicio de esto. ¿Pero le entienden la lógica? Sí, Bueno, entonces este es las derivadas combinadas con el caso lineal. Hasta ahí llegaría. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Si se fijan, miren, una de las cosas interesantes es que primero se eleva h a la 1, de ahí h a la ¿qué? Hola, 2. 2, a la 3, a la 4, a la 5 y a la 6. Entonces, esta es la derivada sexta. ¿Se entendió? sí. Y lo demás es con el triángulo de Pascal. O sea que yo puedo calcular las derivadas de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Ok, nos vemos mañana entonces. Pasen buen día. Les voy a mandar actualización de material. Vemos.